Buenas tardes a todos, compañeros. Bienvenidos a esta tercera sesión del Diplomado de Terapia en Pareja. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar con la misma dinámica de ayer. ¿Qué les parece? La primera hora vamos a seguir viendo estos puntos para poder saber cómo se formó nuestra personalidad. Y ya cuando nos hagamos expertos en esos puntos, ya con esa sola información de saber, ahora sí, antes a lo mejor era ciego para mí, pero ahora ya sé cómo se formó la persona que soy yo. Y si nos hacemos experto en eso, nosotros mismos con esa información vamos a poder hacer grandes cambios en nuestra personalidad. Porque fíjense, hay un dicho, ¿verdad? Que dice, la información es poder. Cuando desconocemos cualquier cosa, cualquier tema, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada porque no tenemos herramientas. Es como si alguien nos dijera, oye, tienes que construir una mesa, pero no tenemos ni martillo, ni clavo, ni serrucho, ni madera, inclusive. No podemos hacer nada. Sin embargo, cuando ya tenemos información y nos hacemos expertos en esa información, ahora sí ya podemos diseñar, en el ejemplo que yo les digo, diseñar e imaginar y tener la creatividad para hacer la mesa que yo quiera. Asimismo, cuando seamos ya expertos en saber cómo se formó la personalidad que hoy tengo, ya voy a poder saber y determinar qué cosas sí me sirven y cuáles no, ¿verdad? De hecho, fíjense qué significa la palabra información. In es dentro y formación. O sea, todo eso que estoy asimilando en este diplomado, ¿cómo me va a formar como persona? ¿Cómo va a formar desde adentro esta personalidad más conveniente para mí? Porque quizá del 100% de mi personalidad, y ya lo dijimos, esta personalidad es el resultado de los programas que pues adquirimos en la infancia, ¿verdad? A lo mejor de esa personalidad que es el resultado de esos programas, a lo mejor el 80% sí me es útil, sí me es conveniente para mi vida, a lo mejor profesional, laboral, etcétera. Pero a lo mejor el otro 20% no estoy muy a gusto con esa parte de mi personalidad porque me es inconveniente, a lo mejor específicamente en el área de la pareja, ¿verdad? Entonces, poder determinar, esto sí me sirve para mi vida hoy, pero esto no me sirve, ya me es inconveniente, ¿verdad? Y lo adquirí, ¿de dónde? Ayer con pues el favor que nos hizo Ana Karina, en el abordaje del tema que ella nos quiso compartir, vimos cómo se grabó esa lealtad, ¿verdad? De quién se grabó esa lealtad, a qué se debió y a qué se debió a qué se debió que eligió una pareja actual, bueno, desde el noviazgo, ¿por qué eligió ese tipo de pareja ella? ¿Verdad? Entonces, ya ven que yo les decía, esa es la finalidad de, de este diplomado, poder saber cómo abordar, qué preguntas hacer específicamente para poderlo descubrir. Yo por eso le decía ayer a Ana Karina al inicio de que yo soy su espejo, el terapeuta, en general todos los terapeutas. Eh, Mire, ahorita me llegó un mensaje de que Mariela quiere ser consultante. ¿Qué les parece si ahorita en un ratito ella, Mariela, pues es la compañera que nos va a ayudar compartiendo su historia de vida? Y bueno, entonces les estaba diciendo del caso ayer de Ana Karina, cómo su pareja desde el noviazgo, que hasta la fecha es su pareja, su esposo, cómo la eligió, ¿verdad? ¿En qué momento se grabó en la mente eso? Entonces, por eso le decía yo que todos los terapeutas somos un espejo para reflejarle, para que ella pueda ver todo eso que era ciego para ella. Y les digo, la finalidad de que antes lo que era inconsciente, lo que era ciego para ella, lo que estaba acá detrás, ahora el terapeuta sea un espejo y se lo ponga enfrente
Y con esta información, en el caso de Ana Karina y cualquier consultante, ya pueda ahora sí ver lo que antes no podía ver. Y ahora que ya lo puede ver, ahora sí poder tomar mejores decisiones o decidir precisamente cuál es el siguiente paso que ella quiere dar, ¿verdad? Entonces, ese es el primer abordaje, que pues es la finalidad, el objetivo de este diplomado de terapia en pareja, en donde, bueno, cada terapeuta pues tiene una forma distinta de trabajar. Por ejemplo, yo mis terapias son de 2 horas, ¿verdad? Por eso en una sola sesión podemos lograr lo que ayer logramos con Ana Karina y en la segunda hora ya poder hacer una hipnosis, constelaciones familiares, etcétera, para poderlo sanar. Pero hay terapeutas en donde sus sesiones son de 1 hora y está bien, ¿verdad? Cada terapeuta pues tiene su metodología. Entonces, fíjense, suponiendo que fueran terapeutas en donde su sesión es 1 hora. Entonces, en esa sola sesión, en una sesión puede reflejarle eso a su consultante y en una segunda sesión ya poder hacer, en una segunda o tercera sesión, porque pues depende de ya las situaciones que tan profundas, ¿verdad? A lo mejor en una sesión u otras 2 sesiones para aplicar hipnosis o constelaciones familiares o psicoanálisis, cualquier herramienta que ocupe o que utilice de la que sea experto ese terapeuta, ¿verdad? Pero por eso les digo que desde mi experiencia son procesos cortos, ¿verdad? Procesos cortos para un conflicto. A lo mejor, por ejemplo, si Ana Karina, pues ayer platicamos un conflicto y ya lo solucionamos y todo eso, ¿verdad? Y después tiene otro conflicto que le esté incomodando a ella, pues sería otra sesión, ¿verdad? Pero al menos una sesión por conflicto. Bueno, un poquito más adelante, una media hora más adelante, voy a pasar ya específicamente la diapositiva donde vienen los pasos que apliqué con Ana Karina y que aplicamos, bueno, yo de manera personal la aplico con todos los consultantes. Pero bueno, entonces, antes de pasarles esa presentación, perdón, pues vamos a seguir avanzando. ¿Qué les parece en la teoría? Me preguntan que cómo nos podemos conectar conmigo. Ahí en el grupo, yo estoy agregado, bueno, me voy a fijar, pero se me da que yo sí estoy agregado y ahí aparezco por si alguien quiere tener alguna pregunta o quizá algún tema más personal. Ahí me voy a agregar. Si es que no lo estoy agregado al grupo, ahí me voy a agregar para que, pues ahí aparece mi nombre y aparece mi número. Bueno, entonces déjenme compartirles la presentación. Ayer platicamos, pues, cómo nuestra personalidad se forma, como decíamos, desde el embarazo, todos los factores que influyen, ¿verdad? Bueno, más bien platicamos hasta el embarazo. Ya cuando nace, ya platicamos ayer de cuál es el papel que desempeña papá, de que debería desempeñar papá, ¿verdad? Eh, en el mejor de los casos. Pero bueno, ayer nos quedamos aquí. ¿Qué más influye para determinar mi personalidad? Mira, aprovecho para hacerles un comentario. Todo lo que yo aquí les platico, todo, las historias de otros consultantes que he tenido en terapia, etcétera, etcétera, pero todo lo que yo les pueda decir aquí no es solamente por algo que yo haya estudiado, ¿verdad? O sea, que solamente haya estudiado de manera teórica, ¿no? Todo lo que yo le puedo, todos los que yo les comparto aquí es porque o ya lo viví, casi todo lo he vivido yo en carne propia, todas las situaciones, asegurarles y compartirles verídico hasta cierto punto, porque yo ya los consultas de experiencia dando terapia, ¿cómo confirmo de que pues al final la condición es humana, pues
es igual para todos, ¿verdad? Los problemas y las situaciones que yo mismo he vivido y que aquí expongo en esta terapia de pareja, pues la hemos vivido muchas mujeres y muchos hombres, ¿verdad? Entonces, por eso les puedo decir que no solamente es información teórica, también es información, pues que yo mismo al principio entrecortado. A ver, díganme, aparece, ahorita ya puse mis datos en el celular para que esté más fluido y pueda, y ya no se entrecorte la, miren, me dice que se escuchen, mire, sí se estaba congelando, pero mire, parece que ahorita ya, parece que ya mejoró el internet. Y bueno, vamos a seguir en esto, ¿sale? ¿Qué más influye en la personalidad? El nombre que se le pone al niño o a la niña es una energía muy poderosa. Y fíjense, se los puedo decir porque yo me llamo igual que mi papá. Mi papá igual se llama Pedro Calixto. Calixto es apellido. Entonces, pues yo por haber sido varón, pues tengo el apellido paterno de papá. Entonces, papá es Pedro Calixto y yo soy Pedro Calixto y soy de un 100% parecido a él, un 80%. Físicamente puede ser que no, pero en la forma de ser me parezco muchísimo, hasta en las manías que tenía papá, bueno, que tiene papá, porque vive, afortunadamente mi papá vive, también. Entonces, ¿cómo puede influir tanto? Inclusive me pasaba lo que nos decía ayer Ana Karina. Yo también critiqué, juzgué a mi papá, me enojaban muchas cosas de mi papá, muchas cosas de las que él hacía con mamá. Yo lo veía y me enojaba mucho, ¿verdad? Me enojaba mucho, me molestaba, lo juzgaba. ¿Y qué creen? Que me pasó exactamente lo mismo que la compañera ayer. Todo lo que le juzgué a mi papá, exactamente eso mismo hice. Por eso les digo, si escribiéramos en un papel, en una hoja, todo lo que juzgamos, lo que criticamos, lo que nos enoja de papá, los hombres de papá y las mujeres de mamá, así mismo ese va a ser nuestro futuro para nosotros y el futuro de nuestra pareja, ¿verdad? Así como la compañera ayer, lo que juzgaba de papá y tanto le enojaba de papá, pues eso mismo buscó inconscientemente en su pareja, ¿verdad? Entonces les digo, yo juzgué y aparte todavía me llamé igual que mi papá y aparte todavía soy doble de mi papá por fecha de nacimiento. Entonces imagínense toda la influencia que tengo de papá. Muchas cosas, todo lo que les digo, todo lo que no me gustó de papá, yo lo hice. Y viene desde el nombre, desde el nombre. Tuve una vez una persona, una consultante que tenía el mismo nombre que mamá y el nombre por sí mismo, fíjense, se llamaba Paz, la consultante que tuve en algún momento, Paz. Y así, efectivamente, así fue su vida, pero ¿hasta qué grado fue inconveniente? Porque se dejaba manipular, humillar, eh, sobajar, no solamente por su pareja, sino por todo mundo, literalmente, sus compañeros de trabajo, por todo mundo, literal. ¿Para qué? Porque en el nombre, toda la energía que carga el nombre, de hecho, las palabras, cuando, por ejemplo, cada palabra que emitimos tiene energía. No sé si los compañeros que ya son terapeutas ahorita manejen el péndulo o las varillas de radiestesia, ¿verdad? Yo sí las ocupo. Casi no las empleo en una terapia a menos que el consultante me lo pida, ¿verdad? Utilizo el péndulo y las varillas de radiestesia. Y me preguntan, ¿verdad? Inclusive mi esposa al principio me dijo, oye, pero ¿qué el péndulo, por ejemplo, qué mueve al péndulo? Cuando preguntas algo, ¿verdad? ¿Es brujería? ¿Es un espíritu? ¿O es como la ouija? ¿O qué es? Le digo, no, le digo, las palabras emiten energía, la pronunciación, la entonación emiten energía y el péndulo y las varillas de radiestesia
captan y responden a esa energía, aparte de la energía universal que hay, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, se queda grabado en ese archivo eh, universal que estaba siempre presente. Entonces, el péndulo y las varillas es lo que captan esa energía, pero responden a la pregunta que la persona esté emitiendo, ¿verdad? A la energía de esas palabras que esté emitiendo. Entonces, fíjense, la energía, la pronunciación, cualquier palabra que decimos es energía. Entonces, imagínense, pues, la energía que significa el, el nombre, el que te mencionen, el que te llamen, ¿verdad? Oye, Pedro, o en el caso de la persona que yo les digo, Paz. Entonces, ya por sí misma, cada que ella escucha su nombre, pues recibe esa energía de que tiene prohibido casi, casi, pues levantar la voz, defenderse, ¿verdad? Entonces, por eso, pues ya nuestro nombre, sea que tenga algún significado directo, por ejemplo, hay personas que se llaman Paz, o por ejemplo, tengo una hermana que se llama Dolores. Ya se imaginarán cómo fue en un principio la vida de ella, con el nombre Dolores. Y aparte el nombre de la abuela. La abuela de nosotros se llamaba Dolores y tuvo también una vida muy dramática. Entonces, ya trae el dramatismo mi hermana por el solo nombre que le pusieron Dolores. Y aparte cargar con el drama de los problemas, de los conflictos no resueltos de la abuela. Por eso, pues lo ideal es que en nuestros hijos, pues nuestros hijos quizá ya estén grandes, a lo mejor ya no tenemos planeado algún otro embarazo, pero lo ideal pues es que no lleven el nombre de absolutamente nadie y sea un nombre que represente algo, ¿verdad? Fíjense qué tan importante es que los papas, cuando ya es designado papa, lo primero que hacen es elegir el nombre, olvidarse del nombre, de su nombre humano, de su nombre como persona humana y elegir el nombre de un santo, ¿verdad? Que haya sido pues una referencia para él, para que en el nombre, en el momento en el que toman el nombre de ese santo, quiere decir que está metiendo dentro de él, está absorbiendo las cualidades de ese santo y se olvida de su nombre mundano. Fíjense qué tan importante es que la iglesia, pues es una institución muy poderosa, son personas que saben cómo se mueve el mundo. Eso es lo primero que hace al designarse un papa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder ahora seguirle buscando con nuestra personalidad para ver, ahora, a ver, como quién, me llamo así, ¿por qué? ¿Por un familiar? ¿O le significaba algo? Inclusive, fíjense, en este tema de la terapia de pareja, pasa mucho, pasa mucho de que sea una niña muy bonita y me gustaba esa niña, ¿verdad? Nunca fue mi novia ni nada, pero yo, pues el enamoramiento de adolescente, y la niña se llamaba Ariadna, es una niña, a mí se me hacía muy, muy, muy bonita, ¿verdad? Pues el primer enamoramiento de adolescente. Después crecí un poco más joven, tenía como 20 años y conocí a otra muchacha que se llamaba Ariadna, que también era muy bonita y igualmente me enamoré de ella y todo, ¿verdad? Entonces yo dije, pues en algún momento mi hija, si yo tuviera una hija, mujer, pues me gustaría ponerle Ariadna, ¿verdad? Y ya se lo puse y yo no sabía nada de esto en aquellos momentos, ¿verdad? Y sí es cierto, como mencionan mucho en constelaciones familiares, de que si ese nombre, por ejemplo, en este caso que yo se lo puse a mi hija y que siendo pequeñita, siendo chiquita, mamá reacciona como si tuviera celos de ella. Aparte, por ejemplo, ella como niña pues es muy apegada a los papás. Todas las niñas en general, el primer apego es hacia papá, ¿verdad? Ya después cambian y ese apego siendo jovencito, siendo adolescente más o menos, cambia y el apego ahora es a mamá, pero de hecho el primer amor simbólico de todas las niñas pues es papá.
Entonces, yo pensé que los celos, así es que la trataba en verdad como si le tuviera celos a la niña, ¿verdad? Y yo me daba cuenta, aunque no sabía nada de eso, pero yo me daba cuenta y yo decía, pues a lo mejor es porque pues mi hija siempre quiere estar conmigo, que solamente yo la cargue y todo eso, a lo mejor pues como que estás celosa, pero no como mujer, sino porque quisiera que mi esposa quisiera que a ella también cargarle y todo eso, ¿verdad? O sea, celos como papá y mamá. Y ya después comprendo en constelaciones familiares de que verdaderamente, aparte de esos celos por la atención, aparte sí hay celos por lo que simboliza ese nombre, ¿verdad? Mi esposa de manera inconsciente, todos, les digo, al final todos en algún momento fuimos uno mismo. Entonces, ella puede percibir la energía que tiene ese nombre e inconscientemente sabe, su ser, su alma sabe que es algo, alguien, ese nombre representa un amor de adolescente mío, ¿verdad? Entonces, eso suele suceder mucho, ¿verdad? Igualmente, los niños, ¿verdad? Si el nombre del niño lo eligió mamá, pues seguramente o muy probablemente es por algo similar, ¿verdad? O algún noviecito, alguien que le agrada. Entonces, eso también puede determinar nuestra personalidad, porque esas dos mujeres que yo conocí, que se llamaban Ariadna, tienen, son muy parecidas al temperamento de mi hija, ¿verdad? Son niñas así tranquilitas, seriecitas, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense todo, por eso les digo, somos el resultado de un montón de cosas. Y luego el día y mes de nacimiento también influye en nuestra personalidad y en la pareja que vamos a elegir. Por eso les puse, hay parejas que son gemelos simbólicos. Igualmente, los compañeros que ya son terapeutas, se han formado en constelaciones familiares, pues ya lo saben, ¿verdad? Que si ahorita, al día de hoy, vamos a poner de ejemplo mi fecha de nacimiento. Yo nací un 10 de marzo, ¿verdad? Si mi esposa, si mi pareja al día de hoy nació 12 días antes o 12 días después, puede ser que en otro año, pero en el mismo mes y aproximadamente en los mismos días. Por ejemplo, tuve una novia hace mucho tiempo que ella había nacido el 5 de marzo y yo un 10 de marzo, de años diferentes, pero somos gemelos simbólicos y efectivamente, ¿verdad? Fuimos novios, pero y después de un tiempo, pues nos llevamos mejor como amigos. Dejamos de ser novios y ya después de un tiempo seguimos siendo amigos y duramos mucho tiempo como amigos. ¿Por qué? Porque simbólicamente somos eso, somos hermanos, nos llevamos bien, pero un poquito tiempo. Esa es la característica de los hermanos. Si se dan cuenta, los niños están jugando los hermanitos y a lo mejor están, pero 1, 2 horas, 3 horas, están un ratito, pero ya después como que tienen que separarse, como que en mucho tiempo no se aguantan, ¿verdad? O sea, como que necesitan su propia independencia. Y después ya otra vez vuelven a convivir un ratito y después se separan. A diferencia de una pareja, como yo les decía, el lunes me parece, una pareja que son alma gemela pueden estarse todo el día juntos y disfrutar cada momento. A diferencia de dos hermanos, de dos gemelos simbólicos. Entonces, si nació 12 días, entre 12 y 15 días antes a mi fecha de nacimiento, al día y al mes, o 12 o 15 días después, somos gemelos simbólicos. Y luego aparte, si por ejemplo yo en marzo, ¿verdad? Es el mes 3. Si mi pareja ahorita, mi esposa, nació 3 meses después, o sea, cada 3 meses, por ejemplo, yo que soy de marzo, si nació en junio, si nació en septiembre o si nació en diciembre, si se dan cuenta, nos vamos de 3 en 3, ¿verdad? O sea, si mi esposa hubiera nacido un 12 de junio o 12 de septiembre o 12 de diciembre, también se dice que somos gemelos simbólicos, ¿verdad? Y sobre todo, en el último
tercio, en el último trienio, perdón, en el último tercio del mes. Por ejemplo, en marzo, en diciembre, perdón, ¿verdad? Acuérdense, cada 3 meses. Yo nací en marzo, si mi esposa sería gemela simbólica si hubiera nacido en junio, en septiembre o en diciembre, cada 3 meses. Y si hubiera sido en diciembre, que mi esposo hubiera nacido por ahí del 10 a mediados de diciembre, hay más relación como gemelos simbólicos porque en la fecha que ella nació, un diciembre, fue el mes en el que a mí me procrearon, ¿verdad? No, no se crean. En junio más bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo en marzo me procrearon en junio. Entonces, la gemela simbólica más fuerte para mí es quien nació en marzo y quien nació 3 meses después, en junio, ¿verdad? Entonces, he tenido una vez una pareja en terapia en donde ella, la mujer, nació en mayo y él, el esposo, nació en febrero. Entonces, fíjense, él nació en febrero, 3 meses después es el mes mayo, es mayo. Entonces, son gemelos simbólicos y efectivamente es un matrimonio que lleva 30 y tantos años de matrimonio, pero no hay, o sea, están bien como amigos, uno los ve y dicen, ay, qué buenos amigos, ¿verdad? No, no parecieran esposos. Inclusive, pues igual que la situación de ayer que nos compartió la compañera, pues ya cada quien vive en la noche, duerme en su propia recámara, se llevan bien, desayunan, están un ratito y ya después cada quien se va a su propio cuarto, cada quien hace sus propias cosas. O sea, es un matrimonio, pero como hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo inconveniente de esto? De que, pues, la pasión, el deseo sexual desaparece. En gemelos simbólicos, en un inicio cuando se conocen, es lo contrario, el deseo sexual es muy grande, es así exageradamente. Son esas personas que, que queremos estar todo el tiempo con ellas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y hay mucho deseo sexual, ¿verdad? Pero ese deseo sexual se apaga, así como empezó muy rápido, se apaga también rápido y se convierte en una relación de hermanos. Entonces, fíjense cómo si ahorita, si buscamos ahí los meses con nuestra pareja, también se pueden explicar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso les digo, son un montón de cosas, pero es bonito o es interesante indagar en todo esto. Luego ¿qué determina también mi personalidad? Ser doble de ese familiar acentúa el rasgo. Por ejemplo, mire, yo tengo ser doble, pues es por parecido físico, por fecha de nacimiento o por parecido físico. Yo, por ejemplo, tengo un tío que nació en marzo, un hermano de mi papá, nació en marzo el 13 o 14 de marzo, o sea, somos dobles. Y yo efectivamente tengo muchas cosas, somos, tengo muchas cosas de mi tío, ¿verdad? Somos dobles, estaba viendo la pregunta, somos dobles en el caso, por ejemplo, yo de mi tío, ¿verdad? Somos varones los dos, somos dobles. Pero si esa coincidencia se da con mi pareja o con una persona, perdón, con una persona del sexo contrario, en donde me interese como pareja, pues sería la gemela, ¿verdad? Mi gemela simbólica. Y dobles, pues serían los familiares. En el ejemplo de este tío, pues no sería mi gemelo simbólico, porque les digo, ese término de gemelo simbólico se refiere más bien en la relación de pareja, ¿verdad? Ya en el aspecto familiar, pues ya se les dice dobles. Entonces, este tío nació en marzo y es mi doble, y yo he cometido las equivocaciones que él cometió en su vida siendo más joven. O sea, muchas características de su personalidad yo las tengo, ¿verdad? Cuando indagué en mi familia, por ejemplo, estaba viendo, yo nací en marzo y mi esposa en junio, hay que ver qué días, ¿verdad? Ya, acuérdense que del día son o 15, máximo 15 días antes o 15 días después, entra en ese parámetro de en que podamos ser dobles. Y en el caso de mi tío que les estoy platicando, muchas cosas, yo indagué cuando quise entenderme porque había
cuando empecé a estudiar todo esto, fue precisamente en una etapa de mi vida en donde yo estaba sumamente convencido, perdón, desconcertado, confundido. Estaba pasando por muchas situaciones de pareja, precisamente. Estaba muy desanimado, uno de las peores, de las etapas pues más desafiantes en mi vida, ¿verdad? En el aspecto de pareja. Indagando yo, indagando yo en mi árbol familiar, dije, a ver, qué familiar, qué tío, qué abuelo nació en marzo, y solamente tengo un tío nacido en marzo, o sea, es mi doble, por esos días, les digo, nació 13 o 14, y yo un 10, o sea, entramos. Y me di cuenta que ese tío, o más bien yo cometí ya en las mismas equivocaciones que él. Él cometió muchos errores con su esposa, con sus hijos, al igual que yo las estaba cometiendo en ese momento, ¿verdad? Y digo, ¿cómo puede ser posible? O sea, si yo hubiera sabido esto antes, hubiera tomado como referencia esa vida de mi tío y poder comprender, a ver, Pedro, yo me hubiera dicho a mí mismo, si lo hubiera sabido eso antes, yo hubiera dicho, a ver, tienes como doble a ese tío, cómo ha sido su vida en todos los sentidos, económico, familiar, de pareja, etcétera. Y yo me hubiera dicho a mí mismo, pon atención a la historia de ese tío sin juzgarlo, porque acuérdense que juzgar significa volver a repetir esa historia, ¿verdad? El juzgar, como lo hemos dicho, es escribir mi futuro, sin juzgarlo, más bien entendiéndolo, comprendiéndolo, pero observando cómo vivió su vida. Tenlo tú como referencia para que cuando vivas tu propia vida en esos temas, pues pongas atención, ¿verdad? Pongas atención y lo puedas sanar, ya que si se te presenta esa situación, pero tú ya tienes como marco de referencia la vida de ese tío y tú lo solucionas, tú lo sanas, tú lo vives diferente, yo me hubiera dicho así, si tú lo vives diferente y lo sanas y haces algo más conveniente para ti y para tu familia, entonces tú estás sanando la historia familiar de esos ancestros, ¿verdad? Porque esas historias, ¿cuál es la finalidad de que las historias se sigan repitiendo? ¿Cuál es la finalidad? Es precisamente para que esas historias no se olviden, para que esos secretos no se olviden y por eso se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que alguien sepa esta información y lo sane. En ese momento deja de repetirse en el árbol genealógico. Fíjense, por eso les digo, lo podemos ver como, ay, qué carga tenemos no solamente de los papás, sino de los abuelos y bisabuelos y tíos y todo. O sea, lo podemos ver como un peso, pero sí, mi sugerencia es verlo como con una percepción más adecuada y decir, ya cuando lo pude comprender, yo me dije, pues qué privilegio que yo ahora esto se haya repetido en mí, qué suerte que esto se haya repetido en mí, porque ahora yo tengo el conocimiento, tengo la formación para poderla sanar y que de mí hacia abajo, o sea, las nuevas generaciones, ya no haya la necesidad de que se repita estas historias, ¿verdad? Porque les digo, una vez sanada la historia, eh, ya no se vuelve a repetir. Y digo, bueno, pues cuántas broncas, cuántas peleas, cuántos eh, terapias les voy a ahorrar a mis futuros hijos, sobrinos, nietos, etcétera, ¿verdad? Por eso les digo, lo podemos ver como suerte. Ayer yo les decía que suerte es estar en el lugar y en el momento preciso para aprender algo. Entonces, por eso les digo, qué suerte tuve de que yo pude aprender y sanar y ya cortar esa repetición pues en el árbol, en los ancestros que tenemos. En el parecido físico, fíjense, tengo igualmente otro tío en donde también cometí todas sus equivocaciones, todos sus errores, mucho de su personalidad, y no porque hayamos sido doble por fecha de nacimiento. Soy doble de él porque nos parecemos. Si ustedes nos vieran a mi tío y a mí, un hermano de mi mamá y a mí, pareceríamos hermanos, o yo parecería el hijo de él, de ese tío, porque somos
físicamente muy, muy parecidos. Entonces, por eso también, eh, pues traigo yo toda esa influencia. ¿Y para qué la vida, el creador o el universo, para qué me hizo físicamente parecido a él? Es lo mismo, ¿verdad? Porque cosas que quizá mi tío no pudo sanar, entonces a mí se van a repetir en mí y se repitieron, por eso se los digo, se repitieron para que alguien lo sane. Entonces, pues también pues tener esa suerte, ese privilegio que les digo de pues poder sanar muchas historias de familiares, pero influyen en mi personalidad. ¿Qué más influye en nuestra personalidad cuando ya nacemos? Ya vimos lo que influye en los primeros, al momento de poner el no, de indagar en los familiares. Pues sí, motivos para ir a terapia es, o de que dice la esposa, ¿verdad? Es que él quiere estar todo el tiempo con su mamá. Se la pasa más tiempo allá con su mamá que aquí. O sea, parece que la esposa fuera la mamá. Y, o viceversa, ¿verdad? La esposa ya se casan y ya es el esposo, la esposa se casan, ya están viviendo juntos y la esposa quiere estar metida todo el día en casa de su mamá, ¿verdad? Entonces, sí les ha pasado o les pasó cuando se iniciaron pues esta vida de pareja. Y les digo, en terapia se da mucho. Y es por eso, ¿verdad? ¿Qué expectativas tiene? Sin quererlo, el mamá puede poner la expectativa en el hijo de que puede ser el hijo o mayor o menor o el que más se parece a papá o el que tiene el nombre de un exnovio por algo, ¿verdad? Algo y en donde la expectativa de mamá, la expectativa inconsciente o muchas veces sí es consciente de que pues él es el hijo que me va a cuidar hasta que yo me muera, ¿verdad? Él es el hijo que me va a sostener en todos los aspectos. Entonces, imagínense, ese hijo conoce a una novia y por eso son los choques que tiene la suegra con con la esposa del hijo, ¿verdad? Es porque chocan los intereses. El interés de mamá o la expectativa que tiene mamá de ese hijo, pues es de que él iba a estar con ella siempre. Y pues la expectativa de esa esposa, pues es de que ya se casó y pues ya él ya su familia primordial, su familia principal, pues ahora es esa esposa, ¿verdad? Y que sí es, y que verdaderamente sí es así. Una vez que ya uno hace vida de pareja, exactamente así debe de ser. Ahora esa pareja y esos futuros hijos son mi familia más importante. Pero ¿cuántos papás, fíjense, cuántos papás y cuántas mamás pueden comprender eso? Y eso es por las expectativas que pusieron en esos niños desde que nacieron. Y luego también, ¿qué influye en nuestra personalidad? Si mamá vivió pues un embarazo agradable o desagradable, como ya lo dijimos, ¿verdad? Agradable, pues es que generó muchas hormonas del amor, de la felicidad, que decíamos la dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera, pues van a ser niños, como lo platicábamos, ¿verdad? Con las herramientas necesarias para poder enfrentar cualquier desafío, porque están acostumbrados, su naturaleza es estar feliz, sentirse amados, porque así vivió mamá el embarazo. Y pues el caso contrario también, ya lo platicamos ayer. También, ¿qué más influye en nuestra personalidad? Es cuando mamá estaba embarazada, pudo haber habido acontecimientos familiares y eso pues determinó la actual actividad que tengamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas, muchas motivos para la terapia de pareja se da porque o ya sea él o ella o ambos están frustrados, están enojados. Entonces, esa frustración y ese enojo consigo mismos, ellos piensan que están enojados con todo el mundo y con los demás y todo, pero no comprenden todavía de que ese enojo, esa frustración es consigo mismos porque están ejerciendo un trabajo que no les gusta, ¿verdad? Entonces, ese enojo y esa frustración, pues la reflejan o la descargan con la esposa.
¿verdad? O con la pareja y viceversa, ¿verdad? Lo mismo le puede estar sucediendo a ella y esa frustración, ese enojo, lo descarga con él, con su esposo. O sea, por eso les digo, puede ser mutuo. Entonces, muchos conflictos, muchas peleas de pareja, les digo, puede ser que no sea por falta de amor. El amor puede estar ahí, entre ellos, como pareja. Sin embargo, les digo, si por esa situación en el embarazo están desempeñando actividades que no les gusta, eso se traduce en enojo y frustración. Entonces, ¿cómo hasta en eso, en terapia de pareja, cómo lo tenemos que ver? Si esa persona está trabajando, está haciendo lo que verdaderamente es su pasión, su vocación y de acuerdo a los talentos, o sea, el resultado por este punto que les digo. Muchos doctores, amas de casa, abogados, etcétera, les digo, están desempeñando una actividad por algo. Por ejemplo, inclusive cuando son niños y ven que tienen, por ejemplo, que papá, me pasó a mí, de que papá, siendo yo chico, pero sí lo recuerdo, papá tuvo un problema legal con una de sus trabajadoras, ¿verdad? Y la trabajadora lo demandó y fue un problema ahí. Y yo estaba chico, pero sí me acuerdo lo que se vivía en la casa, lo que se hablaba y yo cómo lo percibí de niño, ¿verdad? De niño que nada más observaba y escuchaba. Y ya pasó la situación y todo, y un tiempo, algunos años, yo quise ser abogado, imagínense, hasta que afortunadamente, pues conocí otras cosas y ya, pero ahora yo puedo comprender que en esa época, en esa etapa, yo quería ser abogado por esa situación familiar. Pero ¿cuántos sí son abogados, son médicos, son músicos, son amas de casa, son carpinteros, etcétera, cualquiera, por esa situación familiar? Que les digo, ya a la hora de formar su pareja se va a traducir en frustración y enojo si es que siguen así desempeñando esa función que no les agrada. Y luego el tipo de parto que tuvo mamá también influye todo, si fue cesárea, si fue, bueno, ahorita ya no se usan los forceps, pero hace muchos años todavía se ocupaban, todavía personas de mi generación que nacieron con forceps, que nacieron con el cordón umbilical enredado, si nacieron, por ejemplo, mira, tengo una sobrina que nació muy rápido, o sea, cuando mi hermana iba en la camilla, ya iba, así como en las películas se ve de que va en la camilla la mamá ya embarazada y ahí lleva la camilla por todo el pasillo hasta llevarla a la sala de parto, ¿verdad? Y normalmente batallan mucho las mamás primerizas. Y a mi hermana, mientras iba en la camilla en el pasillo, el doctor le decía, no puje señora, no puje, no puje, porque prácticamente el bebé, mi sobrina, ya estaba afuera, ¿verdad? Y por eso el doctor le decía, no puje, no puje, o sea, y ya inmediatamente la pasaron a la plancha y salió mi sobrina. O sea, su tipo de nacimiento fue muy rápido. ¿Cómo es mi sobrina ahora? ¿Verdad? Ya una jovencita de 25 años, pero ya vive en pareja con su esposo. Pues todo precisamente, todo lo hace demasiado rápido, es muy activa, es hiperactiva y por lo mismo se desespera si alguien no hace las cosas a su ritmo, ¿verdad? Y el novio con el que está viviendo, su pareja, es de temperamento más tranquilo. Entonces, pues ya se imaginarán el motivo de las peleas, ¿verdad? Ella súper rápida, súper activa y quiere terminarlo todo en no un par de minutos y su novio, su pareja más lento, más tranquilo por su temperamento, pues ya se imaginarán las discusiones, ¿verdad? Entonces, por eso como también eso influye en la pareja. Pero fíjense cómo cuando lo sabemos, lo sabemos ahorita, por este diplomado, ¿verdad? Pero en terapia, los compañeros que ya también son terapeutas, si se lo hacen ver a la pareja pues es con la finalidad de que ella tenga más empatía. En este caso, mi sobrina, ella poderlo manejar en terapia, ¿verdad? Decirle, oye, es que los temperamentos son muy diferentes por esto y por esto, ¿verdad? Tú por tu tipo de nacimiento y seguramente
el nacimiento de él, pues fue de esos embarazos que pasan muchas horas en labor de parto, ¿verdad? Entonces, son temperamentos completamente diferentes. Entonces, y les digo, ya cuando la pareja lo sabe, ya se tiene empatía, dice, ah, caray, pues ahora entiendo, por eso les digo, la intención de la terapia es hacer visible lo que antes era invisible, ¿verdad? Y ella ya puede tener más empatía y decir, ah, pues no lo voy a forzar porque su temperamento ya es así y mi temperamento es así por este tipo de nacimiento y puede ser que por otras cosas, ¿verdad? Pero por eso les digo lo importante de poder saber todo esto para nuestra vida personal y si somos terapeutas, pues son herramientas, todos estos puntos son herramientas para poder ayudar de mejor manera pues a nuestros consultantes, ¿sale? ¿Qué más influye? Como si no fuera poco, hay más cosas, ¿verdad? Bueno, esto es un poquito lo que yo les decía ahorita de las expectativas que papá y mamá nos ponen encima cuando nacemos, ¿verdad? Como les decía, el ejemplo que les decía de mamá, ¿verdad? De que, pues este va a ser mi hijo de apoyo, el hijo que me va a cuidar, que no se va a casar. ¿Se acuerdan la primera historia donde les decía que eran dos hermanas? Una hermana decidió inconscientemente, claro, decir, pues sí me voy a casar porque sí quiero tener un hijo o hija, pero que me deje rápido, ¿verdad? Por eso hacía cualquier cosa para discutir, discutir, inconscientemente discutir, 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 y que su esposo se fastidiara y ya rápido la dejara. ¿Se acuerdan que la otra hija, yo les decía, pues que en su mente se grabó el programa de que, pues, si ese hombre me va a dejar, porque fue el programa que sembró sin querer su mamá, pues mejor para qué me caso. Es más, ¿para qué tengo novio? Si me va a dejar, pues mejor no tengo novio. Se juntó en ella eso y la expectativa de mamá, porque mamá, de su mamá de ella, también inconscientemente, por la historia que ella misma me contó y cómo se dieron las cosas, la mamá de ellas puso en la hija mayor, le asignó inconscientemente ser el hijo de apoyo, el hijo bastón, la hija bastón, como ahorita estaba leyendo un comentario, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿y cómo lo pudimos comprobar? Esa mujer que les decía que ya era mayor y no había tenido inclusive ni siquiera novio, cómo también se juntó ese programa que ella vio, que ella tenía, junto con esta expectativa de mamá de ser la hija de apoyo o la hija bastón. Ella de jovencita, de adolescente, había un muchacho en donde a ella le gustaba mucho. No llegaron a ser novios, porque el muchacho se fue a Monterrey, pero sí seguían manteniendo comunicación por cartas, les digo. Y puede ser que la historia hubiera sido diferente si se hubiera sanado ella en ese momento, ¿verdad? Y ya se mandaban cartas y todo eso. ¿Qué creen que hizo mamá en eso parte inconsciente de que haber designado a ella como hija bastón, hija ancla, como ahorita estaba viendo también, como hija de apoyo, le rompió todas las cartas y las desapareció, las tiró a la basura o las quemó, quién sabe, para que ella ya no volviera a tener la dirección de este muchacho, ¿verdad? Porque en esos años pues no había ni WhatsApp, ni Internet, ni nada de eso. Toda la comunicación era por cartas, ¿verdad? Entonces, si no tenía la dirección para ella escribirle una carta, este, pues no, pues ya, al menos ella no se podía comunicar con él hasta esperar una carta de él hacia ella, ¿verdad? Y le rompió todas las cartas y se deshizo y todo. Fíjense cómo inconsciente, cómo es poderoso el inconsciente, qué tan poderoso que domina el 98% de lo que somos nosotros, ¿verdad? Y desapareció ella para que ella no se case, no tenga novio y se cumpla la expectativa que mamá puso en ella, ¿verdad? De ser la hija bastón, la hija de apoyo. Entonces, fíjense cómo, por eso la vida ahorita de esa mujer hasta que fue a terapia, y yo la conocí, cómo esa vida de pareja nula, inexistente, estaba determinada por mamá
y estaba determinada por sus propios programas de lo que vio ella en casa. Y ella adquirió ese programa de, si el hombre me va a dejar, pues ¿para qué me caso? Es más, ni siquiera voy a tener novio, es porque a su vez esa señora, esa mamá de ella, pues se divorció de su esposo porque su esposo tenía otra familia y después se enteró que ya tenía otra familia e hijos, etcétera. Y ya el papá se fue y todo el discurso materno a partir de ese momento, todo lo que mamá decía de los hombres, pues ya se imaginarán que todos los hombres son infieles, que para qué se casan si van a tener otra familia y otros hijos. Y entonces el discurso, imagínense esas pobres niñas, esas pobres mujeres siendo niñas, escuchar a mamá todo el día, todos los días, escuchar a mamá de que hablar mal de los hombres, porque no era hablar mal de él, de su esposo, en general mal de los hombres, y que los hombres son esto y aquello, infieles, y imagínense todo eso. Por eso en una niña se grabó ese programa de decir, pues sí me caso porque sí quiero una hija, pero si me va a dejar, que se vaya rápido. Y la otra hija se grabó, pues si el hombre me va a dejar, como el discurso materno lo estoy escuchando todos los días, si me va a dejar, pues no me voy a casar y este, ni siquiera novio voy a tener. Y miren, si hubiera habido un niño en ese momento, un hijo varón, puede ser, en unos poquitos casos, en una baja probabilidad, se da en que al escuchar ese discurso materno, ese pequeño niño hubiera dicho, pues si los hombres son tan malos, tan infieles, tan desgraciados, tan infelices, tan poco hombres, todo eso que escuchó de mamá, una, un bajo porcentaje de probabilidad hubiera sido que el niño se grabara en su programa. Pues si todo eso malo son los hombres, pues yo no quiero ser hombre. Y unos pocos casos de homosexualidad. Es por eso, fíjense. Sí hay muchas situaciones eh, genéticas ya de nacimiento, etcétera, pero unos pocos casos es por eso, porque la mente de ese niño, del niño varón, al escuchar a mamá decir todo eso, deciden mejor no ser hombre. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si miren, voy a adelantar aquí la diapositiva de la estructura que yo ocupo en una sesión, ¿verdad? Para, en general, para las personas que hoy y mañana igual puedan ayudarnos como consultantes, se los digo ya ahorita, ya para no ocupar ese tiempo y ya ir directo al conflicto que quieren solucionar, ¿sale? Miren, entonces, y esto fue lo que hice ayer con la compañera Ana Karin. Primer paso, las aclaraciones antes de definir el motivo de la terapia. Ya ven que yo les dije a la compañera, antes de definir el motivo de la consulta, te voy a hacer unos comentarios. Ten confianza en el proceso. Yo no soy la persona que juzga, se burla, critica, etcétera. Yo seré tu espejo. Ya ven que eso mismo se lo dije ayer. Le digo, a mis preguntas que yo te pueda ver, que yo te pueda hacer, te pido que contestes objetivamente, sin comentarios subjetivos, ¿verdad? Y ya le podemos aclarar ahí a la persona. Objetivamente es como tal cual pasaron las cosas, sin ponerle sentimientos, sin querer explicar, sin comentarios subjetivos, porque subjetivo es decir, pues yo pasé y él estaba enojado, pero esa es tu opinión, ¿verdad? Puede ser que él, su cara normal sea de una persona seria, así como yo. A veces me ven a mí y piensan que estoy enojado, pero no, es mi cara, ¿verdad? Es mi gesto. Entonces, el decir pasé y estaba enojado y por eso fui y me encerré a mi cuarto, porque, para dejarlo ahí solo porque estaba enojado. Pero fíjense, eso es subjetivo, entonces eso se lo decimos a los clientes. Todo lo que nos contesten de manera objetiva. Te interrumpiré cuando así lo note. Esto es muy importante y de hecho a mí se me olvidó hacerle este comentario a Ana Karina, pero sí considero importante al terapeuta hacer. Te interrumpiré cuando detecte que me estás contestando cosas subjetivas.
¿verdad? Y esto es hacer la aclaración porque si no se lo digo y efectivamente estoy interrumpiendo como terapeuta, pues la persona, el consultante va a decir, pues es que no me deja hablar. Y una persona, un consultante, lo que quiere en terapia es desahogarse. Y si lo deja, pero si lo permitiéramos, fíjense, si como terapeutas lo permitiéramos, la hora o las 2 horas de la terapia se iría en puras cosas que esté hablando y hablando y hablando el consultante. Entonces, habemos terapeutas que si no tenemos una estructura, que no sabemos, en verdad, habemos terapeutas que no sabemos qué hacer en una terapia, ¿verdad? Y son los terapeutas que empieza la terapia y la persona, el consultante, empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y se termina la terapia y no pasó nada, ¿verdad? Y fíjense, un consultante habla y habla y habla, pero puras cosas subjetivas. Y fíjense, ¿por qué no es conveniente que una persona permitir como terapeuta que platique todo eso subjetivo? Porque todo eso subjetivo son explicaciones o interpretaciones que ella ha hecho y que no le han servido. Y tan no le han servido en su vida de pareja que por eso está en ese momento en la terapia. Si esas interpretaciones subjetivas, si esos sentimientos que le pone la persona, acuérdense que ayer yo les dije que una emoción, un sentimiento es la explicación que yo le doy a esa emoción. En el ejemplo de mi suegra, ¿se acuerdan de que le decía, pues yo genero un sentimiento desagradable hacia mi suegra, pero fue mi explicación, ¿verdad? Por lo que yo vi. Entonces, por eso les digo, un consultante, todas esas explicaciones subjetivas, todos esos sentimientos que ella o él como consultante se han formado, no le han servido para solucionar su vida de pareja. Por eso, entonces, les digo, va a terapia y sí, está bien desahogarse, pero el terapeuta le debe de marcar puntos para poder hacer productiva esa hora o esas 2 horas de la terapia, porque lo que quiere la persona es sí desahogarse, pero quiere sanar. Por eso les digo, al principio sí les hago esta aclaración, ¿verdad? Te interrumpiré cuando detecte que me estás diciendo cosas subjetivas. Y luego ya yo les digo también, esto no se lo dije ayer a la compañera Ana Karina, porque no íbamos a hacer una hipnosis, pero se lo podemos decir, nos ayuda mucho. Este comentario, contesta de manera espontánea, así como te llegue la información, sin filtros, sin pensarla, ¿verdad? Ya que al pensarla entran los juicios que no nos sirven, ¿verdad? Me llega información así espontáneamente y como, bueno, eso sí se lo dije a la compañera, le dije, uno mismo dice, ay no, pero es que ¿cómo le voy a decir a Pedro? Qué pena, no, ¿qué va a pensar? Por eso yo les hago esa aclaración así, como te llega la información de manera espontánea, así mismo que salga de tu boca, porque es la información que sí nos sirve, sin filtros, sin pensarla, ya que al pensarla entran los juicios que no nos sirven. Y aquí les digo, cuando hago una hipnosis, o hoy se lo voy a hacer a la compañera que sea la consultante, yo les digo, mire, contestar de manera espontánea y vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor ya lo han visto en las películas, ¿verdad? En donde el psicólogo dice una palabra y la consultante contesta lo primero que le venga a la mente, ¿verdad? Y yo les digo, por ejemplo, casa, y la consultante me dice hogar, pareja, tristeza, papá, frío, mamá, cariño, y le puedo decir jefe de trabajo. Y se queda pensando, y se queda pensando, se queda pensando. En las que se queda pensando, yo le digo, mire, por ejemplo, ese es un ejemplo. Ya lo está pensando, ¿verdad? Ya está metiéndole juicio, ya está metiéndole cosas subjetivas. Entonces, así esas respuestas no nos van a servir mucho. Así como contestó las anteriores, en donde fue la respuesta espontánea, esas respuestas sí nos sirven, ¿verdad? Entonces, en la hipnosis, usted va a mirar, va a escuchar y va a sentir cosas
espontáneamente, no sabe, usted no va a saber de dónde le va a llegar la información, pero así como le llegue, así suéltela. Igualmente, mientras estamos platicando y yo le pregunte cosas, igualmente llegan las respuestas y así mismo dígamelas, ¿verdad? Inclusive, fíjense, este ejercicio me gusta o me ha servido también porque desde ahí puedo ver cómo está la dinámica familiar, porque cuando le digo casa, mamá, papá, pareja, hijos, muchos consultantes desde ahí empiezan a llorar, ¿verdad? Y desde ahí, por ejemplo, a la pareja le ponen apatía, frialdad, alejamiento. Entonces, o mamá, ¿verdad? A papá, eh, por ejemplo, me ha tocado consultantes que se quedan callados cuando le digo papá y la consultante se queda callada, callada y callada. ¿Qué da eso a decir? Pues de que la relación con papá es completamente nula, ¿verdad? Entonces, y si es una terapia de pareja, digo, pues si la relación con su papá es completamente nula, pues ya me imagino cómo es la relación con su pareja, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, este ejercicio me ayuda mucho para desde ahí darme cuenta de la dinámica familiar e inclusive desde ahí el consultante se va dando cuenta, es ella sola, el consultante se empieza a dar cuenta de por dónde va la cosa, porque ese es un ejercicio muy definitorio, muy aclarador para el consultante. Y bueno, una vez que hago las aclaraciones con la persona, ya le digo, ahora sí, vamos a definir el motivo de la terapia, detallando el conflicto o el estrés que quiere que hoy solucionemos. Y así como a la compañera de ayer, ¿verdad? Le digo, porque a lo mejor la persona, no sé, pero puede ser que el consultante no sepa lo que es conflicto o tenga otra idea. Por eso a mí me gusta delimitarlo. Conflicto, pues es la incongruencia que hay entre el alma, la mente y el cuerpo, ¿verdad? El alma y la mente a lo mejor quieren hacer algo, pero el cuerpo hace otra cosa porque no le queda de otra. Y el estrés, pues son las emociones que nos sobrepasan, ¿verdad? Nos vamos llenando, llenando, las podemos manejar, 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 pero llega un momento así como eh, un vaso con agua cuando le estoy llenando con la jarra, se va llenando el vaso con agua y el vaso está perfecto, ¿verdad? Mientras lo voy llenando. Pero cuando ya el vaso se empieza a derramar el agua, el vaso ya entró en estrés porque ya no puede contener toda esa agua que yo le sigo poniendo. Entonces, el estrés es eso. Voy sintiendo tristeza, 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 o por ejemplo, ¿verdad? O enojo, hasta llegar un momento en el que ya mi cuerpo, mi mente se llenan al 100% y sigue habiendo más tristeza, más enojo, todo eso, ¿verdad? Más dolor, etcétera, y mi cuerpo y mi mente ya están sobre saturadas, ya no lo pueden procesar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, bueno, ¿cuál es el motivo de la terapia? ¿Cuál es el conflicto o estrés que está viviendo actualmente? Y ya, pues así inicia la terapia, ¿verdad? De ahí, porque si no sabemos qué conflicto, porque también pasa mucho que los consultantes, pues sí están viviendo dolor y sufrimiento, pero no saben exactamente qué, ¿verdad? No saben cuál es el conflicto en sí. Por eso, un terapeuta sí debe de saber obligatoriamente qué es un conflicto, qué es la incongruencia que yo les decía entre la mente, el alma y el cuerpo, y sí debe de saber qué es el estrés, ¿verdad? Para poder ayudarle al consultante a definir ese motivo, ese conflicto. Y luego ya ven que yo le pregunté a Ana, le digo, ¿cómo vives ese conflicto en la actualidad? Y yo le dije, detállame una situación muy concreta, y lo remarcan ustedes, una situación muy concreta de manera objetiva de ese conflicto que estás viviendo en tu casa con tu pareja, ¿verdad? Porque les digo, el consultante va a empezar pues a decir cosas y cosas, pero y ya lo interrumpimos y le decimos, a ver, detállame una situación, como yo le insistí ayer, Ana, a ver, una situación así como si tú vieras la película, de que él llega, entra, saluda o no saluda, a dónde se va, y luego tú dónde estás, qué le contestaste, o sea, por ejemplo, de cuando él llegó a casa, o ya ven que yo le pregunté también,
A ver, un día en la noche de que ya se van a dormir, ¿qué pasa? A ver, pero detállame la escena, ¿verdad? Y luego ya, este paso le cuesta mucho trabajo a los consultantes, porque les digo, hablan de otras cosas y les cuesta trabajo detallar una escena. Entonces, por eso hay que insistir, 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 interrumpir, 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 hasta que la persona diga, ah, pues mi esposo llegó, el coche se estacionó, se metió, me dijo esto, yo le contesté eso, y luego ya nos sentamos a cenar y estaba mi hija, o sea, todo detallar como si fuera una escena de una película, pero insistir, 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 ¿verdad? Entonces ya en ese momento supongamos que se vivió una pelea y todo, y preguntarle a la persona, bueno, ese conflicto lo viviste y ya, lo que pasó ahí, y ahí entre paréntesis dice, encontrar el estado emocional en ese momento. Y por eso yo le pregunté a Ana, digo, bueno, esa situación, ¿cómo te hizo sentir? ¿Verdad? Pues sentir con una palabra, inclusive especificarle, dímelo con una palabra, porque si no la persona igualmente va a decir cosas subjetivas, con una palabra, ¿no? Pues frustración, ira, enojo, etcétera, etcétera. Inclusive pues eso hay que irlo anotando, ¿verdad? Ah, bueno, entonces eso sentiste en esa situación. Y luego el paso 4 ahí dice, puede preguntar sobre otra situación similar en algún otro momento, en algún otro momento de la vida de pareja. Por eso yo le pregunté, a ver, otra situación así como si me le detallaras como una escena de película en algún otro momento. Y es cuando Ana me dijo de que antes de la pandemia pues iban caminando y su esposo se adelantaba a caminar, ¿verdad? Se adelantaba caminando. Pues ella se sentía mal, así como que, y volverle a decir, a ver, ¿tú qué sentías? Así se lo pregunté a él, de que él se fuera, se adelantara caminando, ¿tú qué sentías adentro? ¿Qué emoción sentías? Igual, con una palabra, ¿no? Pues ira, frustración, enojo, desconcierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya ven que yo hasta le dije, ah, lo que sentías con esa escena son las mismas emociones que sentías cuando al día de hoy, ¿verdad? Y si se casi, casi siempre coinciden, ¿verdad? Por eso ahí entre paréntesis dice, para verificar si siempre tiene el mismo estado emocional en vivencias iguales o parecidas, pero eh, en diferentes tiempos. Por ejemplo, lo que sentía al día de hoy es lo que sentía antes de la pandemia, cuando el esposo se adelantaba caminando. Entonces se sentía así. Luego el paso 5, fíjense, el paso 5 es buscar un momento de la infancia donde ella se sintió igual. Por eso le decía, a ver, en algún momento, en alguna escena, en alguna vivencia, mamá o papá, algo viviste en donde te sentiste así, con frustración, enojo, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y de manera espontánea, si se fijaron, ella muy rápido contó la historia en que mamá pues se arreglaba, se vestía, se maquillaba y pues se quedaba esperando a papá y papá no llegaba, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, esa respuesta fue así demasiado espontáneo. O sea, quiere decir que está como un programa ahí, ¿verdad? Entonces, ya ven que yo le pregunté a ella, a ver, tú como hija que miraste a mamá así, que se quedaba así, ¿qué sentiste tú? No, pues lo que sintió, ¿verdad? Lo parecido a lo que siente ella actualmente. Y luego le pregunté a ella, bueno, tú como con ojos de niña, en aquel momento a lo mejor no lo pudiste comprender, ¿verdad? A lo mejor te enojaba porque pues tu mamá se quedaba así maquillada y esperando, ¿verdad? Pero ahora tú, en tu opinión de mujer, qué crees que haya sentido mamá por quedarse así, ¿verdad? Vestida, maquillada, etcétera? Y si se dan cuenta, digo, pues lo mismo, frustración, enojo, ira, etcétera, etcétera. O sea, ella, o sea, mamá sentía lo mismo, ¿verdad? Entonces,
ahí podemos encontrar con quién tiene, con quién formó esa alianza. Como yo les decía, siempre esa persona o hizo alianza con mamá o hizo alianza con papá. En este caso, hizo alianza con mamá. Por eso yo le dije, como el enemigo es papá, entonces cualquier cosa que ahora haga mi pareja parecido a mi papá, va a despertar en mí el enojo, la ira, la frustración y todo eso, ¿verdad? Porque si papá simbólicamente fue el enemigo y se paraba de cierta manera, se paraba cruzando los brazos, ¿verdad? Y cruzando, no, suponiendo que se paraba recargándose en la pared, cruzando los brazos. Y ahora mi pareja se para y se recarga igual y cruza los brazos parecido o igual a mi papá, inmediatamente se despierta ese programa de frustración, ira y todo eso, ¿verdad? Entonces, como terapeutas o como personas que estemos analizando o estemos haciendo ese trabajo en nosotros mismos de introspección, es importante con quién se formó una alianza y con quién se formó, pues, o a quién miramos como enemigo. Y ya después de eso es darse cuenta, siempre, yo les decía ayer, o proyectamos que hacemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, las mujeres hacen de mamá. ¿Quién les enseñó a ser mujer? Pues mamá. Entonces, por ejemplo, como Ana, entonces con mamá, a ver, detectar si está haciendo exactamente lo mismo o está haciendo completamente lo contrario. En ese caso, pues ella, Ana, es como le dije a ella, ¿verdad? Estaba haciendo exactamente lo mismo que mamá. Entonces, bueno, entonces ya como terapeuta pude ver que esos sentimientos que al día de hoy siente Ana fue porque en algún momento eso mismo lo sintió mamá. Mamá no lo pudo sanar y la historia se repite. Ahora en la hija, y les digo, las historias se van repitiendo hasta que alguien logre sanarlo, ¿verdad? Entonces la historia se repite y ya puede ver la lealtad, quién es su aliado, quién es su enemigo y si está haciendo lo mismo o está haciendo exactamente lo contrario. En el caso de Ana, pues estaba haciendo exactamente lo mismo que mamá. Entonces, como estaba haciendo exactamente lo mismo de mamá, por consecuencia lógica era de que, pues para que Ana haga y sienta lo mismo que mamá, pues tuvo que buscarse un hombre igual a papá, ¿verdad? Para que la historia se repitiera. Entonces, y ese es, fíjense cómo es, mire, el paso 6 es cómo era la vida de pareja de los papás. Aquí ya no indagué mucho porque pues, salieron solitas las cosas, ¿verdad? Pero si no hubiera habido información, le hubiera dicho, a ver, mamá y papá, descríbeme cómo eran ellos como pareja, no como papás contigo, como pareja, cómo se llamaban, se trataban bien, o sea, hubiera indagado un poco más. Ayer ya no fue necesario, pero es un punto que debemos de tener ahí. Entonces, como dice ahí, si no hubiera una correspondencia, o sea, que la vida de Ana no tuviera algo parecido o una correspondencia aparente con la vida de los papás, entonces indagar en la vida de los abuelos, ¿sale? Y luego el paso 7 dice encontrar en dónde se pudo haber generado el aprendizaje inconveniente. Es el paso 7, pues es propiamente uno ya como terapeuta, ¿verdad? Ese de dónde se pudo haber generado el aprendizaje es lo que les acabo de decir, con quien formó alianza. Siempre los hijos inevitablemente van a formar una alianza con uno y un enemigo con otro, si fue un matrimonio pues complicado, ¿verdad? En el caso de que haya sido un matrimonio de los papás, un matrimonio bonito, en donde la pareja se lleva bien y todo eso, pues puede ser que los niños no hayan tomado a ninguno como aliado y a ninguno como enemigo, o a los dos como aliado, pero en esas situaciones bonitas, ¿verdad? En esas situaciones, pues ideales. Pero si somos hijos de matrimonios así complicados, siempre tomamos a un aliado y por consecuencia el otro, pues es el enemigo, ¿verdad? Y
Y, bueno, y luego ya el paso 8 es la toma de conciencia. La toma de conciencia, pues es precisamente lo que yo descubrí, confirmárselo y decírselo a la consultante. Oye, lo que le dije a Ana es ahora sí hacer el papel de espejo, ¿verdad? Oye, mira, tú formaste la alianza y la lealtad con este y por eso elegiste a tu papá, perdón, a tu pareja igual a tu papá, porque tú tenías que vivir lo mismo que mamá y todo. Fue toda la última explicación que yo le dije. Y Ana dice, ah, caray, pues sí. Bien, la finalidad de esto, imagínense que ustedes entran al cine, pero la película ya empezó. La película está exactamente a la mitad de la historia y es una historia complicada. Y ustedes entran justamente a la mitad de la película y la siguen viendo, ¿verdad? La siguen viendo porque ya están ahí en el cine. La siguen viendo, pero como no vieron desde el principio, empezaron a ver desde la mitad, ya no le entienden a la película, ¿verdad? Y terminan y puede pasar ahí otras 2, 3 horas durar la película y la están viendo, pero sin entenderle nada porque no vieron el principio. La vida de pareja antes de la terapia es así. Hagan de cuenta exactamente lo mismo. Es como que estamos viendo la película de nuestra vida, la estamos viviendo, la estamos padeciendo, nos está doliendo, porque no le entendemos. Ya estamos ahí, tenemos que estar ahí porque pues ya, ahí ese es nuestro lugar, ¿verdad? Aparentemente. Y la seguimos viendo así como en la película, pero y estamos viviendo la vida de pareja, y no la entendemos, y no la entendemos, y estamos ahí, y estamos ahí. ¿Cuál es el papel del terapeuta? ¿Cuál es la finalidad de del terapeuta y de ir a terapia, ¿verdad? Bajo esta estructura. Es como si igual la persona entró a la mitad de la película, igual, pero como si el terapeuta le dijera, oye, mira, Ana, tú entraste a la mitad de la película y no le vas a entender, déjate la platico al principio para que a partir de este momento, con lo que yo te expliqué, ya le puedas encontrarle sentido a la película. Entonces, y es como si yo le contara la película y Ana ya a partir de esa mitad de la película que ella empieza a ver, diga, ah, ahora ya le encuentro sentido por qué esto y por qué aquello y por qué el personaje se va, etcétera, etcétera, etcétera. Va a vivir la película, va a mirar la película, pero ya encontrándole sentido, ¿verdad? Esa es la finalidad del terapeuta, hacerle ver eso al consultante, ¿verdad? Hacerle ver, explicarle cómo se formó la alianza, con quién, la lealtad, por qué eligió al esposo, por qué ahorita ella está eh, viviendo eso y cómo ella misma, y fíjense, tan así le queda claro al consultante que ya, por ejemplo, Ana dice, ah, es que ya me puse a pensar y desde el noviazgo ya había dado señales de así y así y así, o sea, ya le entiende a su propia película. Y cuando ya entendemos nuestra propia película, ahora sí, como yo le dije a Ana, ahora sí decidimos, ya tenemos el sartén por el mango y podemos tomar mejores decisiones. ¿Sale? Y esta pues es la estructura que yo propongo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿a quién le había dicho? Miren, voy a dejar de compartir para Mariela, ¿verdad? Muy bien, Mariela. Entonces, a ver si puedes activar tu cámara y tu micrófono, ¿no? A ver si hubiera una compañera de la SIL que nos pudiera ayudar a activar el micrófono y la cámara de Mariela. Déjenme ver a ver si te veo y yo la puedo activar, Mariela. ¿Me si gustas? Mariela. Ya te estoy buscando. Apareces como así con tu nombre, Mariela, o creo que venía con iPhone, ¿verdad? Mira, te estoy buscando. Mira, no te encuentro. Creo que sí, sí has visto la opción de levantar la mano, Mariela, para identificarte rápido y ver si yo puedo activar tu cámara y tu cámara y tu micrófono. Hay uno que dice iPhone 6462. Sí, sí ves la mano, compañera Mariela, de levantar la mano, así para...
poderte encontrar. Ah, ya, muy bien, ya. Es que sí, pensé que como el organizador de la sesión es la SIL. Mira, ya tengo aquí, pero no puedo activar tu sonido. Se me que es nada más los compañeros de la SIL. Mira, una compañera ya me hizo favor de mandarle mensaje a Rosa para que nos pueda activar. ¿Qué les parece si en lo que ya entra la compañera de la SIL, veo unos mensajes porque estaba viendo que había algunas preguntas, ¿sí? En lo que ahorita llega la maestra, perdón, la compañera para activar el sonido y la cámara de Mariela. Dice una compañera, ya entiendo por qué elijo siempre hombres que se enamoran de una y otra inestables. ¿Cómo mejoro eso? ¿Cómo sano a papá? Qué bueno que pregunta la compañera. Acuérdense que yo les sugería que tuvieran a la mano dos hojitas, o en su cuaderno y en una poner papá y en otra poner mamá. Y todo esto que hablemos de aquí al viernes, escribir en la hoja de mamá lo que les venga a la mente de todo lo que le juzgamos, son varios puntos, todo lo que juzgamos de mamá, le criticamos, nos enoja de mamá, todo lo que nos hizo ver, escuchar y sentir y vivir de mamá, que al día de hoy en mi vida adulta, ya me puedo dar cuenta de que me es inconveniente. Por ejemplo, mamá habla mal de los hombres, o sea, me hizo escuchar desde niña que mamá, la historia que les platiqué de la persona. Entonces, mamá, tú me hiciste escucharte, me hiciste verte frustrada, me hiciste escucharte que todos los hombres eran infieles, etcétera, etcétera. Y al día de hoy, y bueno, sin detallarlo más bien, si quieren, así todo eso que ustedes ya pueden ver y saber que de mamá, una hojita para mamá y otra hojita para papá. Igual lo mismo, lo que le juzgamos a papá, nos enoja, le criticamos, lo que papá nos hizo mirar, escuchar, sentir, vivir, que ahora, sin poner mayor explicación, pero que ahora me doy cuenta que mi vida de pareja, ahorita es el resultado de eso que viví con mamá y con papá. Entonces, una hoja de mamá y otra hoja de papá, y el viernes vamos a sanar todo eso con mamá, y ahora el viernes y el sábado miren, ya activó su cámara y su micrófono la compañera Mariela. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? A ver, sí, te activaron la cámara, pero el micrófono no. Ahora, bueno, entonces, bueno, ahorita ya le van a activar el sonido a la compañera Ya, para... ahora la tengo. Ahora la tengo. ¿No? Listo, Mariela. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, gracias, profesor Pedro. Muy nervioso. De todas las aclaraciones, el punto uno, punto dos, cómo empiezo yo a platicarle a las personas, definir el conflicto, todo eso. Mira, ahorita ya nos vamos a ir directo al conflicto para aprovechar esta media hora. ¿Cuál es el conflicto o la situación por la que tú quisieras acudir a una terapia de pareja, Mariela? ¿Cuál es el conflicto? Eh, y, hace 5 meses empecé una relación. Después de 13 años nunca tuve una relación estable porque tuve miedo a tener las relaciones con alguien por miedo a enamorarme, a que me abandonen. Ahora estoy con alguien, es una persona adulta, eh, con 18 años mayor que mí. Cuando estoy con él, estoy muy bien, pero él no es de las personas que llaman y es poco comunicativo, entonces eso no me hace sentir muy bien. ¿Cómo te sientes? Ese es el conflicto. Mira, el conflicto tuyo es de que esperas la atención de él. De ¿Cuánto tiempo me dices que llevan juntos con este hombre? Eh, cinco ¿Cuánto meses, tiempo llevas de relación? 5 meses, muy bien. Y, cinco y meses. eso precisamente, 5 meses, y eso, el que no te llame,
el que no te mande un mensajito, esa falta de atención, a ti, ¿qué emociones, qué sientes por dentro? ¿Qué emociones te hace sentir eso, Mariela? ¿Cómo te sientes en eso? Al En principio una palabra, me sentí ansiedad. ¿sí? En una palabra que me lo puedas definir. Mira, déjame traer una pluma. Disculpa, es que no encontraba mi pluma. Entonces, es esa falta de atención. Mira, voy a estar escribiendo por si miras que, por si te vas a dar cuenta que miras hacia abajo, pero estoy escribiendo precisamente lo que tú me dices. Entonces, esa falta de atención, Mariela, que tú tienes, estos 5 meses has tenido, pues es ansiedad. ¿Qué más? ¿Qué otra sensación tienes? Así que lo pudieras definir Que, en una palabra, Mariela. que no está tan interesado, aunque él me dice que sí, pero yo no siento tanto interés. Pero a la vez es algo que yo quería antes. Pensé que eso es lo que quería antes, ¿no? Porque nunca tuve una relación. ¿Cómo, qué es lo que pensabas que querías antes? ¿A qué te refieres con eso? Como lo que estoy ahora, que él vive en su lado y yo vivo en mi lado y en sus cosas y yo en mis cosas. ¿Qué era lo que querías antes? Ajá. Y eso es lo que tengo Estar ahora. con ella, antes de estar con este, que sin tanta, tanto apego, tanto, o sea, que estén juntos, pero no, Se corta, se corta. no tanta cercanía. ¿Me escuchas, Mariela? ¿Perdón? Bueno, Mariela, Oh, sí, se corta el internet. bueno, ¿sí me escuchas ya ahorita, Mariela? Ahorita, sí. Sí. Bueno, entonces sientes ansiedad, falta de interés por parte de él. ¿Qué más sientes, Mariela? Am, eso más, o sea, que no me da el interés, la atención. No te sientes atendida. Muy bien, Mariela. Eso es, así siempre ha sido estos 5 meses que has estado con esta persona, Sí. ¿sí? Ujú. Antes de él, me decías que pasaste algunos años sin pareja. ¿Cuántos años sin pareja, Mariela? 13 años, 13 años, pero nunca tuve una relación estable porque yo salía corriendo. Mm. Salías corriendo, ¿en qué momento salías corriendo? Cuando sentías que, por ejemplo, que a lo mejor alguien ya se acercaba de más, o en qué momento tú salías corriendo. Cuando yo ya me sentía que estaba sintiendo algo y que decía, oh, puedo tener relaciones y no quiero, me voy. Muy bien. ¿Y cómo era tu forma de huir? ¿Le Terminaba dejabas, la relación, le dejabas de hablar o terminaba. terminabas? O sea, sí empezaban un noviazgo, o sea, sí, en algún momento sí empezaban, pero rápido tú lo Lo terminaba. terminabas. Muy bien. Mira, puedo darme una idea de dónde viene eso. Ahorita me lo vas a confirmar, Mariela. ¿En qué momento de tu infancia papá, papá te hacía sentir así? Te hacía sentir que papá o mamá, ¿verdad? Pienso más que pudiera ser del lado de papá, ya sea a ti o a mamá, pero que papá pudieras hacerla sentir así precisamente, ¿verdad? En donde no les ponía atención, no le gustaba tu forma de ser, quizá algo te criticaba, algo. Por ejemplo, ¿tú sentías que tu forma de ser le gustaba a papá? ¿Cómo te trataba a ti papá, Mariela? Mi papá tenía problemas de alcohol, él me quería, yo era la preferida, pero mm, no sabía cómo expresarme su amor. ¿Y cómo te lo hacía porque tú sentías que tú eras la preferida de papá? Yo era mi papá hacía pan y yo iba a estar con él, con mi papá, y yo le ayudaba a trabajar. Y él me decía mi flaquita, mi consentida.
Ujú. Cuando hacías pan, o sea, en esos momentos de hacer pan es cuando tú sentías la cercanía con él, ¿sí? ¿En qué otro momento tú sentías cercanía con tu papá, Mariela? Solo en eso, porque no hablaba mi papá tampoco y él era muy silencioso y solo hablaba cuando estaba ebrio Mm, y muy era muy bien. agresivo. ¿Y tú cómo te comportabas cuando estabas con él haciendo pan? ¿Cómo te comportabas para que él te aceptara ahí? ¿Te quedabas así quietecita o podías ser tú de manera natural? ¿Cómo te comportabas cuando estabas justamente en ese momento con él haciendo pan? Am, yo lo disfrutaba hacer el pan. Como mi papá le gustaba hacer muy bien, yo hacía muy bien el pan. O sea, tú preparabas también y todo, ¿verdad? Sí, él ya tenía listo las latas de masa para que yo las haga. Sí. Por ejemplo, algún otro momento que viviste con él, Mariela, por ejemplo, cuando tú llegabas de casa, llegabas de la escuela a casa, o un domingo en que se despertaba la familia, ¿cómo se comportaba papá contigo? Casi yo no tengo memoria, solo me acuerdo más cuando mi papá tomaba y entonces nosotros teníamos que salir corriendo porque mi papá era agresivo. Teníamos que correr todo el tiempo. Me decías que papá te decía cuando, sí hablaba cuando tomaba, ¿verdad? Y qué decía? O sea, ¿era pura agresividad o demostraba alguna emoción, algún sentimiento? Era agresivo y algo que sí me marcó es que él me dijo que pues a los hombres no les iba a gustar porque yo era muy flaca. Eso te dijo papá. Ujú, pero me dijo cuando estaba tomado. So, ¿Y tú qué sentiste dentro, en tu corazón? ¿Cuántos años tenías en ese momento, Mariela? ah, tal vez como unos 14, 15 años. Años. Muy bien. ¿Y tú qué sentiste en ese corazoncito de jovencita, de niña? ¿Qué sentiste? Esas palabras que venían de papá. ¿Qué sentiste, Mariela? En ese momento tal vez yo me dije, entonces yo tengo que aprender a hacer algo para gustarles a los hombres. Muy bien. Cuando hacías pan con tu papá, ¿cuántos años tenías, Mariela? Mm, eh, tal vez empecé como a los 8, 10 años, tal vez. Muy bien, Mariela. Fíjate lo que te dijiste a ti misma, papá te dijo, ¿verdad? De que estás muy flaca, no les vas a gustar a los hombres. Y la explicación que tú te dijiste a ti mismo, a ti misma, perdón, es, tengo que aprender a hacer algo para gustarle a los hombres. Ujú. Entonces, fue la sentencia para a ti misma, ¿verdad? Todos los niños, todos los adolescentes, Mariela, cuando vivimos situaciones como este tipo, nos damos nuestra propia explicación y nuestra personalidad se forja a partir de esa explicación que nos dimos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, fíjate, el único momento en que te sentiste amada por papá fue cuando estabas haciendo pan, ¿verdad? Fue el único momento. Ya ves que yo te pregunto en cualquier otro momento, un domingo, cuando llegabas de la escuela, un desayuno, y pues prácticamente, bueno, tú me dices que no, ¿verdad? O sea, prácticamente, a lo mejor esos recuerdos ni siquiera los tienes, o sea, a lo mejor tu infancia la tienes así como que eh, borrada, ¿verdad? Por, pero imagínate que, como yo decía ahorita, el primer amor de la niña, el primer amor simbólico, pues es papá, ¿verdad? Y que esa pareja te diga, primero te pongo una etiqueta, ¿verdad? Un defecto. Estás muy flaca, no le vas, que la sentencia de las palabras de papá, estás muy flaca, no le vas a gustar a los hombres. Y luego la explicación que tú te diste, tengo que aprender a hacer algo para gustarle, ¿verdad? Entonces, es, te sentiste completamente rechazada por ese primer amor que es papá, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa con Mariela en cualquier momento, en cualquier edad? Empieza a haber un acercamiento, inmediatamente se despiertan los programas de rechazo que ahí está, ¿verdad? Que ahí está y formó papá. Las personas que tienen muy marcado la herida de rechazo, Mariela, tienen a lo que le llaman apego evitativo. No sé si lo hayas escuchado ese término, apego evitativo. Son las personas que tienen muy marcada la herida de rechazo. Por eso te decía yo, ya sé más o menos por dónde van las cosas, porque cuando tú me decías, pues primero ahorita tienes 5 meses con esta persona, pero pasaron 13 años sin una pareja, ¿verdad? Eso es evitar. Y luego, como decías, pues antes hubo relaciones así, pues no fueron importantes, porque tú sentías que iba a haber algo y el apego evitativo que genera el rechazo de papá, pues hace que huyas, ¿verdad? Por eso, inclusive utilizaste esa palabra, ¿verdad? Huir, ¿verdad? Las personas con una marcada herida de rechazo, eso es lo que hacen, huyen, ¿verdad? Entonces, y fíjate cómo ha condicionado tu vida ese sentimiento de rechazo de papá que te hizo pasar 13 años sin una pareja, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es sanar ese rechazo de papá, esa, esas palabras, disolver eso que tú misma te hiciste, de que tengo que aprender a hacer algo para gustarle a alguien, ¿verdad? Tengo que aprender a hacer algo para gustarle a un hombre. Entonces, déjame conecto mis datos porque, listo. Entonces, lo que hay que sanar es precisamente esa relación con papá para que en tu mente qui- quitar esa explicación que tú misma te diste. Esa explicación te ayudó en algún momento. Esa explicación de que tengo que aprender a hacer algo para, para gustarle a los hombres, te sirvió en ese momento y por eso se quedan grabados ahí. Pero en tu vida actual, pues ya te es inconveniente porque ahora tienes una pareja, ¿verdad? Y fíjate, y esta pareja, ¿cómo te hace sentir? Te hace sentir de que no tiene interés, te hace sentir desatendida, o sea, como que te hace sentir como si te rechazara, ¿verdad? Una persona cuando se siente aceptada, siente todo lo contrario, siente que la otra persona tiene mucho interés por mí. Si yo me siento aceptado por otra persona, entonces siento que otra persona tiene mucho interés por mí y de que está al pendiente de mí, me atiende, ¿verdad? Me atiende con un mensajito, me atiende con una llamada, me atiende con un detalle, pero esa es la aceptación. Y lo contrario a la aceptación es el rechazo, ¿verdad? Y el rechazo, ¿qué hace sentir? Pues falta de interés y desatención de la otra persona. Entonces está muy marcada la herida de rechazo. Con el ejercicio que vamos a hacer, les digo, pues la propuesta es de que el viernes sea mamá y el sábado papá o viceversa, ¿verdad? Es indistinto. ¿Tú qué pondrías en esa hojita que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Pondrías en papá, ¿verdad? Tú todo lo que me dijiste ahorita, ¿verdad? Fuiste un hombre frío, nunca me abrazaste, me apapachaste, nunca me hiciste sentir que te interesabas por mí como hija. No me atendías, porque eso es lo que estás sintiendo hoy, fíjate. Esa falta de interés y esa desatención, ¿quién fue el primero que te lo hizo sentir? Pues papá, únicamente estaba contigo para hacer pan, ¿verdad? Entonces, eso que sientes hoy, esa ansiedad que sientes hoy por ese desapego emocional, yo me imagino la misma ansiedad que sentías antes, esa ansiedad de ese gran desapego emocional que sentías con papá, ¿verdad? Entonces, fíjate, esa ansiedad, esa falta de interés, eso sentirte desatendida, tu papá fue el primer hombre que te lo hizo sentir. Entonces, escribirías en esa hojita, ¿verdad? Me hiciste sentir todo esto, no estuviste conmigo, eh,
eras agresivo, cuando bebías, pues eras agresivo, teníamos que huir, fíjate, de hecho, como dices tú en la palabra, tus palabras fueron de que empieza a tomar papá y teníamos que irse, teníamos que huir, ¿verdad? Entonces, me hiciste las palabras que me dijiste de que era muy flaca, que no le iba a gustar a los hombres, determinaron por completo mi vida de pareja, mi vida de pareja actual, el sentirme así, igualmente como tú me hiciste sentir, desatendida, etcétera. Ahora lo estoy viviendo porque tú fuiste el primer hombre que me lo hiciste sentir. Todo eso escribir en esa hojita. Esa hojita la vamos a ocupar para el ejercicio del viernes. ¿Sale? Todo eso que papá te hizo sufrir, que tú sentiste. ¿Sale? Y la propuesta, ya ven que les digo, hacer un ejercicio el viernes para papá o mamá, cualquiera de los dos, y el sábado hacer ese ejercicio, Mariela. Pero ya viste de dónde viene eso, ese apego evitativo. Y si así como te trato a ti, pues ya no, ya ni te pregunto cómo trato a mamá, ¿verdad? Pues exactamente igual. Era, sí, él era el hijo de mi mamá, Mamá, ¿cómo lo trataba? ¿Tu mamá cómo trataba a papá? A tu papá. como un hijo, como un hijo. Mm. Le En- daba todo lo que él quería. entonces, Ujú. Los dos trabajaban, pero mi mamá administraba el dinero y mi papá era como un adolescente. Cuando quería algo, mi mamá tenía que darle. Yo no vi una relación como de pareja. Entonces yo quería hacer lo mismo. Eso ya lo trabajé. Yo quería siempre jóvenes y Mm, cuidar de ellos. Pero eso ya lo trabajé y esta es la primera persona adulta con la que estoy. Y la primera mayor, relación larga. Ajá. muy bien. Y fíjate, cómo es mayor, entonces representa a ese hombre mayor simbólicamente, pues está representando a papá, te está haciendo sentir igual que papá, ese hombre mayor. Si te hubieras buscado un hombre menor, hubiera sido pues tú haciendo lo mismo que mamá con ese hombre menor. Entonces ya sanaste esa, esa proyección de mamá, ¿verdad? Ya ves que yo les decía, te comportas o como mamá o exactamente lo contrario a papá. Entonces, esa proyección que hiciste de mamá de tratar a los hombres como sus hijos, ya lo sanaste. Y fíjate cómo coincide ahora de que te buscas un hombre mayor, porque la vida te está diciendo, es que fíjate que la vida, Mariela, la vida es tan maravillosa, la vida es tan sabia, que la vida nos dice, ¿cómo le digo a Mariela que le falta esto? ¿Cómo le digo que le falta sanar esto? Ya sanó esa proyección de mamá, eso de comportarse igual que mamá, pero la vida en su sabiduría dice, ¿cómo le digo a Mariela que a quien tiene que sanar también es a papá? Ah, pues poniéndole un nombre mayor que simbólicamente represente papá y que ese hombre mayor la haga sentir internamente igual que como la hizo sentir papá, ¿verdad? Para que se dé cuenta que le falta sanar a papá. Entonces, fíjate, ya sanaste a mamá y si en este fin de semana, en estos días, sanas a papá, imagínate tu vida va a ser un cambio, porque ya sanaste a los dos, todo el mundo tenemos que sanar a papá y a mamá. Todos, todo el mundo, aunque hayan sido papás y mamás maravillosos, los tenemos que sanar. Entonces, y ya vas a tener igualmente pues más herramientas para poder elegir ahora sí a la pareja que no simbolice ni a papá ni te simbolice a ti como mamá. Ahora sí vas a elegir a esa pareja bonita, este, Mariela, que tú quieras tener, ¿verdad? No la que te tocó tener por por papá y por mamá. Ahora sí la pareja bonita que tú te mereces. Y fíjate, en estos 5 meses, Mariela, tu pareja te ha dicho algún adjetivo, alguna etiqueta que te haya dolido, así como papá te dijo, estás muy flaca y que a ti te dolió, ¿verdad? ¿Ha habido algunas palabras, alguna frase en donde tu pareja ahorita te haya dicho que a ti te duela, así como te dolió en aquel momento lo de papá?
no habla mucho, habla muy poco, pero yo sé que eso sí le gusta como soy de flaca, Sí. Pero fíjate, habla muy poco como quién, Mariela. Tu pareja de como mi papá. exactamente, ¿verdad? Entonces, fíjate, por eso te digo que la vida es maravillosa. Si te quieres poner esos lentes de una percepción adecuada para tu vida, di eso, Mariela. La vida es tan maravillosa, la vida es tan sabia que en este hombre la vida me está diciendo que tengo que sanar a papá porque es mayor que yo. O sea, mi mente le eligió no por el hombre que es, no por las características, lo eligió no por amor, sino porque simboliza a papá. Y lo eligió así, que casi no habla, para que todavía la vida me la puso más facilita y detectar de que ese hombre simboliza a papá. Fíjate, qué bonita es la vida, Mariela, qué sabia y sorprendente es la vida. Entonces, tú ahorita ya tienes bien clarito cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Y lo vamos a hacer el viernes, Mariela, ¿qué te parece? ¿Sale? Y se llama como mi abuelo. Y, No, ah, Mariela, y también, y también no habla como mi abuelo, o sea, no habla mucho, o sea, no habla muy fíjate. poco. Ves cómo las historias se repiten, como te digo, todo esa falta de comunicación no lo ha podido sanar ni papá, ni el abuelo, y seguramente generaciones anteriores han sido hombres que no han sabido comunicar ese amor, ¿verdad? Entonces, algún hombre en alguna línea tiene que sanar eso, ¿verdad? Así como tu pareja ahorita seguramente proviene de hombres también a su vez iguales. Él tiene la oportunidad de sanar eso para que ya no se repita en generaciones futuras. Pero fíjate, si ahorita tú sanas esa relación, al menos con tus ancestros, al menos ya se va a parar eso de casarse con hombres que la mujer va a mirar como su hijo, o mujeres que se van a casar con hombres que le simbolicen a su papá, ¿verdad? Al menos tú tienes ese gran privilegio, Mariela, de sanar todos esos ancestros, ya para que esas historias no se vuelvan a repetir. ¿Qué te parece, Mariela? Entonces lo hacemos el sábado, pero sí, sigue trabajando esa hojita de papá y aunque ya haya sanado a mamá, de todos modos, haz la hojita de mamá, porque siempre por ahí puede haber cositas. Ah, también aprovecho para todos decirles, si papá y mamá ya falleció, ya murió, eso también hay que anotar en la hojita, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando lo hice, mi mamá ya murió. Y eso fue inconsciente, ya al hacer el ejercicio con la relajación y todo, no es tan profundo como la hipnosis, pero muy cerca, ¿verdad? Y lo principal que salió es eso, que yo le reclamé a mamá por qué había muerto, por qué me había dejado solo, por qué no estaba conmigo en esos momentos que yo tanto la necesité, en esos momentos en los que yo me sentí en total soledad, porque no tenía con la confianza con nadie, por qué no estaba ella que siempre me escuchaba, me daba palabras de aliento, porque eso fue lo que yo le reclamé. Por qué me dejaste solo, mamá? Por qué me dejaste y yo me sentí desvalido ante el mundo? Porque me dejaste solo, ¿verdad? Entonces, eso a los que ya tenemos mamá o papá fallecidos, eso hay que ponerlo porque eso hay que reclamarle también el habernos dejado el viernes y el sábado que hagamos los ejercicios. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, Mariela, por compartir tu Gracias, historia profesor. Y y poder con tu vivencia, pues que otros compañeros se sientan reflejados y ya tengamos ahora una mejor idea de qué es lo que tenemos que sanar el viernes y el sábado. ¿Sale? ¿Me decías algo, Mariela? sí, me gustaría tomar terapia con usted, pero no tenemos la información en el Mire, chat. me voy a agregar al grupo para que ahí tengan mi contacto y sigamos con el contacto ya adicional. También en general a todos los compañeros que tomen la terapia. Yo en general siempre mantengo un grupo con los
con los grupos, con los diplomados anteriores, porque siempre quedan dudas, preguntas, y créanme que en esos grupos todas las dudas, todas las preguntas, siempre yo las contesto, ¿verdad? Y si alguien quiere alguna terapia, pues con mayor razón, ahí seguimos en contacto, ¿sale? Ok, muchas gracias, profesor. Gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Mariela, y a todos los compañeros, y nos vemos el día de mañana.